Bien, nuevamente me presento. Mi nombre es Alexander Zuleta. Por la gracia de Dios, soy pastor de una iglesia cristiana, pero también soy abogado. Dentro de mi ejercicio profesional he estado apoyando a la Fundación Visión Ágape en todo lo relacionado a asesoría jurídica y acompañamiento legal a las personas perseguidas por su fe. En este orden de idea, pues quiero compartir una presentación. Esta presentación yo quise titularla Secularismo hostil en contextos escolares. Como ya hemos escuchado de nuestros antecesores, la intolerancia secular o el secularismo hostil es uno de esos motores de persecución que hoy más se ve en nuestra sociedad, en Colombia y en todos los países. Nosotros vivimos tiempos muy complejos, muy difíciles, donde la fe y los principios cristianos están siendo expulsados del dominio público. Eso es una realidad. Incluso se busca que esos principios sean expulsados del corazón de las personas. Eh, Se busca de las diferentes entidades de que las personas no tengan una fe, una creencia en Dios. De hecho, se ha ganado incluso espacio donde se prohíbe abiertamente que una persona pueda profesar o pueda expresar su fe de manera pública o de manera privada. Esa es una realidad. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Siguiente, por favor. Gracias. Dentro del secularismo hostil hay muchos temas que podríamos nosotros abordar, que podríamos nosotros mirar, pero por temas de tiempo solamente voy a hacer referencia a tres de ellas y de manera muy general. Número uno, lo que tiene que ver con el aborto. Número dos, lo que tiene que ver con la eutanasia. Y número tres, lo que tiene que ver con la ideología de género o la orientación de género. Frente al aborto, bueno, hace poco, en el año 2022, la Corte Constitucional, a través de una sentencia, de la sentencia C-055 del 2022, despenalizó el aborto y estableció que una mujer puede abortar incluso hasta la semana 24 de gestación. Y uno debe hacerse la pregunta, ok, para la corte está permitido que una mujer pueda abortar hasta la semana 24. Y la pregunta que uno tiene que hacerse es, desde qué momento se es persona? Pues nosotros como hombres y mujeres de fe defendemos la vida desde la concepción, ¿cierto? No desde la semana 24 o 25, no. Para nosotros, la vida empieza desde la concepción. Hay un texto en las Escrituras que es el Salmo 139, versículo 13 al 16, que dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras y estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Luego el versículo 15 dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Y luego el 16 dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Entonces, nosotros, cristianos, católicos, somos personas que defendemos la fe y defendemos, en este caso, la vida desde la concepción. Por lo tanto, nosotros estamos en total desacuerdo con esa decisión de la Corte Constitucional.
porque para nosotros se es persona desde el momento de la concepción. Creemos que desde ese momento hay un ser que siente, hay un ser que crece, hay un ser que Dios ha permitido que se pueda gestar en el vientre de una mujer, de una madre. Eso por un lado. Número dos, frente al tema de la eutanasia. Frente a este tema, la Corte Constitucional definió la eutanasia como el derecho de morir dignamente. Derecho de morir dignamente. Y en el año 2021, mediante la sentencia C-233 de 2021, la Corte Constitucional indicó que este derecho, y lo pongo entre comillas, no solo es para personas con enfermedades terminales, sino también para aquellas que padecen enfermedad grave o lesión corporal asociado a sufrimiento, mediado por el consentimiento informado y teniendo como sujeto activo a un médico. Entonces, uno tiene que preguntarse, ¿será que se puede hablar de derecho de morir dignamente? Nadie puede discutir lo doloroso que puede ser para una persona sufrir una enfermedad que genere un padecimiento grave, un sufrimiento grave. Nadie lo puede discutir. Pero lo que está en juego es si esa persona o si otro, un tercero, puede disponer de su vida. ¿Cierto? Tenemos que hacernos esa pregunta. Tenemos que nosotros preguntarnos quién es el dador de la vida. ¿Quién puede disponer de la vida? Y si nosotros también vamos a las Sagradas Escrituras, sabemos que quien dio la vida y quien da la vida es Dios. Dios es el que da la vida y quien tiene la potestad de quitar la vida. Por lo tanto, también nosotros, pues, las personas de fe estamos en desacuerdo con aquellas decisiones que se han tomado a nivel de la Corte Constitucional, que ha sido el ente que ha regulado estos temas polémicos, porque el Congreso de la República, digamos que ha sido muy pasivo en sacar leyes para regular temas como los que hoy estamos hablando. Entonces, como el Congreso no lo ha hecho, entonces la Corte Constitucional, mediante sentencia, ha sacado estas decisiones y estas decisiones se convierten en decisiones vinculantes. Por eso es que los órganos estatales y los funcionarios públicos, en teoría, y lo digo de esa manera porque estoy en desacuerdo con eso, en teoría están obligados a acatar las decisiones de, en este caso, la Corte Constitucional. Y digo que estoy en desacuerdo con eso porque, como vamos a mirar más adelante, un funcionario público, por su ejercicio, eh, digamos, no deja de ser persona. Y si ese funcionario público dentro de su fe y dentro de su conciencia está en que no se puede, en este caso, permitir el aborto o la eutanasia, pues se le debe respetar a esa persona, así sea un funcionario público. Bien, y ahora nos vamos a centrar en el tema principal que nos convoca, que es el tema de la ideología de género. La ideología de género o la orientación de género, que algunos también lo llaman de esa manera. Es una realidad y ya no es solo que se buscaba, como pasó en el 2008, en el 2018, sino que ahora se pretende educar a nuestros niños, niñas y adolescentes con una agenda de género. Y como lo dijo ahorita nuestro hermano Darío, en muchos colegios públicos ya esto es una realidad, ¿cierto? Ya esto es una realidad. En algunos colegios privados, digamos que todavía se sigue respetando esa autonomía educativa, pero hay una presión muy grande por parte de la Secretaría de Educación para que en los colegios se hable abiertamente sobre ideología de género a nuestros niños, niñas y adolescentes, incluso a los más pequeños, a niños incluso que están
en preescolar, que están en primero, que están en grados aún más pequeños. Y eso es muy, pero muy preocupante. Algunos conceptos que se trata de implantar, ¿cierto? De enseñar en las escuelas, que es muy importante nosotros conocerlos, manejarlos, diferenciarlos y poder de alguna manera responder, ¿cierto? A esos desafíos. Por ejemplo, ellos enseñan o están enseñando a nuestros niños que existe una diferencia, ojo a esto, entre sexo y género. Para ellos no es lo mismo sexo y género, son dos cosas totalmente diferentes. Ellos están enseñando que el sexo son las características fisiológicas y biológicas que tiene una persona al nacer y a partir de las cuales se le identifica como un niño o una niña. Pero que eso lo determina es, en ese caso, un tercero, ¿cierto? Un tercero, que puede ser el médico, que puede ser aquella persona que, que atiende el parto y ese es el que determina si es niño o niña por el tema fisiológico o por el tema biológico, por el tema de órganos, para ser más puntuales. O sea, no están incluso reconociendo que una persona puede nacer hombre o mujer o niño o niña, sino simplemente están diciendo esto es una decisión de un tercero. Por lo tanto, no se puede tener en cuenta. Y número dos, ellos están diciendo que género se refiere a las ideas, normas y comportamientos que la sociedad ha establecido para cada sexo, el valor y el significado que a este se asigna. Y miren esto, para ellos, para los que defienden esta posición o esta ideología, el género es una construcción social y cultural. Y eso sí me parece a mí que es supremamente grave, ¿cierto? El género es una construcción social y cultural que asigna a las personas unos roles y conductas esperadas, dependiendo de si es hombre o se es mujer. Establece que se entiende por femenino y por masculino en cada sociedad. Entonces, decir que género es una construcción social o cultural, pues es desconocer lo que hemos aprendido, no solamente de nuestros padres, sino también de lo que enseña, en este caso, la palabra de Dios. Nosotros, como cristianos, como católicos, creemos que el ser humano es hombre o mujer, es femenino o masculino, por designación soberana de Dios, ¿cierto? Y así lo encontramos en un texto muy bonito en las Sagradas Escrituras, que está en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26 y 27. Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27, que lo encontramos en todas las Biblias, en todas las versiones que hay, ¿cierto? Dice, luego dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Y luego dice, y Dios creó al ser humano a su imagen. Y luego dice, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Hombre y mujer los creó. Entonces, tanto el sexo como el género no lo determina, esto debe quedar muy claro, y es lo que nosotros defendemos, ¿cierto? No lo determina la sociedad, lo determina Dios. Y no, para nosotros, no desde el momento que se nace, sino incluso desde antes de nacer, como ya lo miramos ahorita en el texto del Salmo 139. Científicamente está comprobado. Desde antes de nacer, los padres pueden saber si la criaturita que está por nacer es un niño o es una niña, ¿sí? Entonces, no es una construcción social y mucho menos una construcción cultural. Defendemos entonces que Dios creó un hombre y una mujer, que Dios es el que
decide y en su soberana gracia y en su soberana voluntad decide quién es o quién va a ser un niño o una niña. Se le quiere enseñar a nuestros niños, niñas y adolescentes que la identidad de género hace referencia a cómo una persona se siente respecto de sí mismo. Es decir, si se siente hombre o mujer. Entonces, eso es lo que es una gran contradicción, ¿cierto? Porque es un hombre, pero no se siente hombre, sino que se siente mujer, y por eso entonces todo esa búsqueda de querer ser una mujer, aunque es un hombre. Y eso es lo que se conoce como identidad de género, ¿cierto? La cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Entonces, esto es lo que están enseñando ya en algunos colegios y en otros pretenden enseñar este tipo de ideologías que van en contra de los principios de nuestros hijos. Y nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo responder a la imposición de un colegio, de una Secretaría de Educación o en este caso del Ministerio de Educación? Nosotros, como cristianos, como católicos, como comunidad de fe, ¿qué podemos hacer? Entonces, la primera invitación que yo tengo que hacerles en esta noche es que además de nuestras creencias basadas en la fe, basadas en las escrituras, tenemos que conocer la constitución y la ley. Tenemos que conocer el ordenamiento jurídico para poder nosotros defendernos no solamente desde la fe, sino también desde la misma constitución y desde la misma ley o incluso desde los tratados internacionales, ¿cierto? Desde los tratados internacionales. Y aquí vamos a entrar entonces a hablar de algunos aspectos muy importantes. Tenemos que irnos a lo que dice la ley 115 de 1994, ¿cierto? Y esta ley va a definir qué es la comunidad educativa. ¿Qué es la comunidad educativa? Esta ley desarrolla el artículo 67 y 68 de la Constitución Política de Colombia. En esta ley, en el artículo 68 de la Constitución y en el artículo 6 de la ley 115 de 1994, dice que la comunidad educativa está conformada, número uno, por estudiantes, número dos, por educadores, pero número tres, y ahí estamos nosotros como padres, los padres de familia o acudientes de los estudiantes y otros órganos, egresados, directivos docentes, administradores escolares, etcétera. Luego dice, todos ellos, según su competencia, participarán. Y aquí, esto es supremamente importante. Participarán en el diseño, ejecución y evaluación del proyecto educativo institucional, más conocido como el PEI, ¿cierto? Y en la buena marcha del respectivo establecimiento educativo. Ojo que estamos hablando de una ley que está por encima de una directriz de un ministerio. Porque en Colombia existe jerarquía de normas. La Constitución Política de Colombia es la norma de norma. Luego siguen las leyes emanadas por el Congreso de la República. Luego sigue las las ordenanzas que son expedidas por las asambleas departamentales. Luego siguen los acuerdos municipales que son expedidos por los consejos municipales. Y luego siguen los decretos, resoluciones que son proferidas, bien sea por el Ejecutivo, en este caso presidencia o a través de los ministerios. ¿Qué quiero decir con esto? Que una ley está por encima de una directriz de una Secretaría de Educación. Y eso es muy importante nosotros saberlo, perdón.
una ley y la misma Constitución, por supuesto, está por encima de una directriz, de una Secretaría de Educación o de el Ministerio de Educación. Entonces, los padres de familia tienen la potestad de poder participar en el diseño, ejecución y evaluación del proyecto educativo institucional, que es lo que se conoce como el PEI, ¿cierto? El PEI, que es la guía de las escuelas y colegios. Es una propuesta que cada institución elabora para cumplir con los objetivos establecidos. Hay dos, digamos, dos asuntos que le corresponde hacer en este caso a la comunidad educativa. Una cosa es el PEI y la otra es el manual de convivencia. El manual de convivencia es un documento que hace parte del proyecto educativo institucional, o sea, del PEI, de un colegio y contiene el conjunto de principios, normas, procedimientos, acuerdos y demás aspectos que regulan y hacen posible la convivencia de los miembros de una institución educativa. Ahora, ¿por qué es importante hacer referencia a lo que decíamos con respecto a la comunidad educativa? Porque ya nos dijo el artículo 6 de esta ley que los padres de familia hacen parte de esa comunidad educativa. Y luego nos dice el artículo 7 de la ley 115 de 1994 lo siguiente. Y presten atención a esto. Dice, a la familia como núcleo fundamental de la sociedad y primer responsable de la educación de los hijos hasta la mayoría de edad. Es decir, si bien es cierto, el colegio tiene una responsabilidad, también es cierto que el primer responsable de la educación de nuestros hijos somos nosotros. ¿Quiénes? Los padres, la familia. Y en el literal D y en el literal G dice lo siguiente, que los padres de familia tienen la potestad, les corresponde de buscar y recibir orientación sobre la educación de los hijos. Y luego dice en el G, educar a sus hijos y proporcionarles en el hogar el ambiente adecuado para su desarrollo integral. Muchos nos dirán que es lo que nos dicen, ¿cierto? Usted puede proporcionar su educación en su casa, pero en el colegio mandamos nosotros. Eso no es así, porque la misma ley nos está diciendo que nosotros podemos buscar y recibir orientación sobre la educación de nuestros hijos. Nosotros tenemos como padres de familia voz y voto en la adecuación, en la adecuación de ese proyecto educativo institucional. De tal forma que si nos quieren imponer, que esa es la palabra, imponer la ideología de género, si los padres de familia se ponen de acuerdo y se oponen a esa imposición, a esa norma, los padres de familia se les debe escuchar. Ahora, eso no significa, y también debemos ser muy claros, eso no significa que a los niños, niñas y adolescentes que manifiesten de manera libre, ¿cierto? Que se identifican, que son homosexuales, como es una realidad, porque tampoco podemos desconocer esa realidad, tampoco significa que a ellos se les deba discriminar, digamos, por su decisión, que nosotros creemos que es una decisión, ¿cierto? O sea, nadie nace homosexual, es una decisión que se toma en algún momento de la vida. Entonces, cuando un adolescente toma esa decisión, pues no se le puede discriminar, porque entonces ahí sí estaríamos incurriendo en una falta grave. Ahora, la misma Constitución, y eso es muy importante que ustedes lo tengan presente, dice en el artículo 68 de la Constitución Política, artículo 68 de la Constitución Política, que los padres de familia tienen el derecho a escoger el tipo de educación para sus hijos menores. Entonces, si nosotros como padres, como familia, tenemos hijos menores, tenemos el derecho de escoger qué tipo de educación queremos y tenemos el derecho de poder expresar nuestras inconformidades en la forma como se quiere comunicar una cátedra o cómo se quiere
enseñar, en este caso, sobre sexualidad y demás. Nosotros tenemos el derecho de decir, no estamos de acuerdo con esto, por esto, por esto y por esto, ¿cierto? Ahora, si nosotros vamos a lo que dice el artículo 18 de la Constitución y el artículo 19 de la Constitución Política de Colombia, el 18 dice que se garantiza la libertad de conciencia. Se garantiza la libertad de conciencia. Digamos que este derecho no es para únicamente para las personas adultas, para nosotros como padres. Esto también es un derecho que se le debe respetar a nuestros hijos, ¿cierto? Y dice, nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias, ni compelido a revelarlas, ni obligado a actuar contra su conciencia. Entonces, si nosotros como padres no estamos de acuerdo que nuestros hijos reciban este tipo de enseñanza, nosotros podemos hablar con los entes, llámese el rector, llámese el director de grupo, y decir, nosotros nos encargamos de la educación sexual de nuestros hijos y no estamos de acuerdo con esta cátedra que están enseñando en el colegio porque están eh, hablando sobre ideología de género, etcétera. Nosotros no estamos de acuerdo porque nosotros nos encargamos de enseñarle a nuestros hijos sobre estos temas. Y ese niño, nuestros hijos, no puede ser obligado a recibir esa cátedra. No puede recibir sanciones por no asistir a esa cátedra. El profesor tendrá que ponerle o mandarle otro tipo de actividades para compensar una nota o lo que corresponda, pero no puede ser obligado a actuar ni a participar en ese tipo de enseñanza. Yo no tengo ese número. Y es allí entonces, perdón, y es allí donde nosotros como padres de familia tenemos que argumentar con base, repito y lo dije ahorita, no solamente a la creencia o a la fe, sino con base a lo que está diciendo la Constitución Política de Colombia, que en este caso es el artículo 18 de la Carta Magna, ¿cierto? En este caso, de la Constitución Política. Y Pastor Alexander, sí, discúlpame, es que lo que pasa es que Javier Hernández, creo, sí, y Diana, preguntas. si al final o si Sí, les damos la palabra. yo sugiero Al que final. al final, para que Perfecto, nos pueda listo, dar sí, señor. tiempo. Ténganla allí presente, por favor. Perfecto. Les decía entonces que la Constitución Política nos habla sobre esa garantía o ese derecho a la libertad de conciencia. Y número dos, si nosotros profesamos alguna religión, algún culto, y dentro de esa religión nosotros creemos algo diferente a lo que se nos quiere implantar, también nosotros podemos apelar a la libertad religiosa y a la libertad de culto, ¿cierto? Que lo encontramos en el artículo 19 de la Constitución Política de Colombia. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva, y todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. Entonces, yo soy un cristiano o soy un católico o soy un judío o soy un adventista o cualquier persona que profesa una fe en Colombia. Si dentro de su fe, dentro de su credo, está en que no aceptamos y no avalamos la ideología de género, nosotros entonces podemos también argumentar con base en un derecho fundamental, que en este caso es la libertad de culto y la libertad religiosa, a que no se nos obligue y que no obliguen a nuestros hijos a recibir este tipo de enseñanzas. Es muy importante decir que la libertad de culto y la libertad religiosa no solo está en la Constitución, sino que también está en una ley. Y esa ley es la ley 133 de 1994. Es una ley muy bonita que desarrolla todo el derecho o todo lo que compete al derecho a la libertad de culto y a la libertad religiosa. En el artículo segundo dice que ninguna iglesia o confesión religiosa es ni será oficial ni estatal. Sin embargo,
el Estado no es ateo, agnóstico o indiferente a los sentimientos religiosos de los colombianos. Entonces, solo para que la tengan allí referenciada, es la Ley 133 de 1994. Luego, en el artículo 3, dice que el Estado reconoce la libertad, la diversidad de las creencias religiosas. Y quiero hablarle de algo que también es muy importante y son los tratados internacionales. Colombia ha firmado diferentes tratados internacionales, los cuales son vinculantes para el Estado colombiano. Y son tan vinculantes que estos tratados internacionales entran al mismo nivel de la Constitución Política de Colombia, lo que se conoce como derechos internacionales, de tal forma que nosotros podemos también apelar a esos convenios o a esos tratados que previamente que el Estado colombiano ha firmado. Les voy a mencionar 3 o 4 de ellos que son supremamente importantes. Número 1, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, artículo 12. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión. Pero noten lo que dice inicialmente. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia, es decir, a pensar como quiera y nadie lo puede obligar a pensar de forma diferente. El mismo artículo dice, nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencia. Perfectamente uno puede hacer una defensa de un hijo que un profesor le quiere calificar mal la materia, como dice uno, le quiere tirar la materia. Perfectamente uno puede hacer una defensa simplemente citando los tratados internacionales. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas. Otro convenio importante es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En el artículo 18, numeral primero, dice que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento. Note bien, pensamiento, de conciencia y de religión. Entonces, no nos pueden imponer algo que va en contra de nuestros principios. No nos pueden obligar a recibir una cátedra, en este caso a nuestros hijos, porque nuestros hijos también, estos derechos los cobijan a ellos. Tenemos otro tratado muy importante, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. ¿Listo? Hay un decreto que es un decreto muy nuevo, salió el año pasado. Es el decreto 922 de 2023, de junio 6 de 2023. Este decreto reguló o habló sobre la educación religiosa, ¿cierto? Pero creo yo que también nosotros podemos apelar a este decreto para argumentar o defender nuestros principios. Decreto 922 de 2023. Dice en una partecita del decreto que el Estado colombiano en la ley 115 de 1994, que es la Ley General de Educación, en su artículo 24 garantiza el derecho a recibir educación religiosa y a que en los establecimientos educativos la establezcan sin perjuicio de las garantías constitucionales de libertad de conciencia, libertad de culto y el derecho de los padres de familia para escoger el tipo de educación para sus hijos menores. El argumento de nosotros es este. Nosotros tenemos derechos sobre nuestros hijos. La educación sexual de nuestros hijos la damos nosotros. Estamos en desacuerdo con
lo que el colegio está haciendo o quiere hacer. Y por lo tanto, nosotros apelamos a este derecho que tenemos en la Constitución, en la ley, en los tratados internacionales y ahora en un decreto, ¿cierto? Que también es supremamente importante. Y por último, estaba pensando, ¿qué pasa si, si el Estado o los particulares incumplen o vulneran estos derechos? ¿Qué podemos hacer? Y digamos que he tenido algunos casos en varios lugares de Colombia y, y lo que ha dado resultado es, número uno, hablar directamente con los órganos administrativos de los colegios, con el rector para ser más, o los rectores para ser más puntual, y con una argumentación, es decir, yo no puedo ir al colegio y decir es que yo no estoy de acuerdo porque soy cristiano, soy católico. Si usted solamente dice esto, lo más seguro es que no le van a prestar atención. Pero si usted va citando la Constitución, la ley, los tratados internacionales, los decretos, los derechos que tenemos, lo más seguro que el rector va a decir, esta persona está documentada y tiene derechos y hay que respetarle sus derechos. Entonces, lo primero es acudir a ese órgano administrativo o a ese órgano que está al frente del colegio, el rector, ¿listo? O en su defecto, el profesor también ha dado resultado. Resulta que el profesor o el rector no quiso respetar el derecho de nuestros hijos. ¿Qué podemos hacer? Entonces, podemos acudir ante la Secretaría de Educación y poner una queja. Otra vez, una queja que no puede ser solamente argumentando temas religiosos, sino que tenemos que también soportarlo con un fundamento de derecho. Número tres, un derecho de petición, que ya es una acción constitucional. Derecho de petición solicitando que nuestros hijos no sean obligados, en este caso, a recibir ese tipo de enseñanza. Y por último, una acción de tutela. Claro que sí. ¿Por qué? Porque es que le están vulnerando o le estarían vulnerando a nuestros hijos derechos fundamentales. Ya los dije ahorita, ¿cierto? Artículo 18 de la Constitución, artículo 19 de la Constitución. Entonces, cuando hay una vulneración de un derecho fundamental, procede como última opción la acción de tutela. Y la acción de tutela pues se interpone ante un juez y de esa manera se busca que sea un juez quien proteja los derechos de nuestros hijos. Debo ser también muy honesto en decirles, la lucha no es fácil y más en los colegios públicos. No es fácil porque hay directrices a nivel del Ministerio de Educación y esto lo copian las secretarías de educación municipales, departamentales. Casi que la comunidad educativa está acogiendo esta ideología de género y cuando hay unos cuantos padres que no son mayoría, es muy difícil cambiar la decisión de un colegio. Pero es, algo sí debe quedar supremamente claro. Quizás no en algunos escenarios va a ser muy difícil cambiar la decisión de la Secretaría de Educación o de los demás órganos de la comunidad educativa, pero no pueden obligar a nuestros hijos a recibir este tipo de enseñanza. Y eso sí, ustedes deben tenerlo claro. No los pueden obligar y para eso están todas estas leyes y todos estos tratados internacionales que les he mencionado. Espero que esta corta presentación haya sido de ayuda para todos ustedes. Que el Señor me los bendiga y ahora sí escucharía las preguntas. Javier, ¿tienes alguna pregunta a lo que se acaba de explicar? Sí, señora, un cordial saludo a todos. Bueno, la pregunta es la siguiente. Ahorita comenzamos una nueva administración en Bogotá y viene todo el tema de encuentros ciudadanos, viene todo el tema de organizarnos nosotros como comunidad. ¿Qué está pasando ahora en este momento? Pues obviamente ustedes saben que los activos de los que enseñan las ideologías pervertidas están pendientes de todo, están en todos lados, están participando.
y es donde, ¿cómo hacemos nosotros? Ahorita yo veo que son 10 personas que están en vivo. Necesitamos muchas más personas en vivo en este tipo de espacios. ¿Y cómo hacemos para unirnos todos? Hay plazo hasta el 31 de marzo para que se inscriban a los encuentros ciudadanos, para que se haga organizaciones de padres con valores, para que tengamos en cuenta todo el tema de esto que están enseñando en los colegios, que me preocupa mucho, que es, por ejemplo, en el colegio INEN de Kennedy, donde hay tanto desorden y todo eso, los padres, los profesores comunistas, y vemos cómo estos profesores les enseñan la ideología de género a los niños. Entonces, ¿cómo hacemos para lograr esa unión, para que todos podamos tener un precedente, por lo menos 5 amigos por localidad en los encuentros ciudadanos? Javier, muchas gracias. Eh, Diana, no sé si puedes responder algo al respecto. Yo desde Medellín, yo estoy en Medellín, Javier, lo que yo te podía decir es, la verdad nos falta unidad, ¿cierto? Nos falta mucha unidad. Creo que si la iglesia en general se une, la iglesia cristiana, los católicos, los mormones, todos, porque todos defendemos la vida, todos defendemos la familia, podríamos hacer mayor impacto, ¿cierto? eh, los padres de familia, los colegios cristianos. Recuerdo cuando hubo esta iniciativa de implementar las cartillas y cómo se unió, ¿cierto? Y esto sirvió en su momento. Creo que esto tenemos que volverlo a hacer ya a nivel municipal, a nivel distrital, a nivel departamental, porque las autoridades están allí. Y claro, si solamente van los colectivos de la comunidad LGTBIQ más y no aparece más nadie, pues ellos van a ganar más espacio y más fuerza. Pero si nosotros como cristianos, como personas de fe, como familia, eh, nos hiciéramos presente, yo estoy seguro que también eso se haría sentir. Sí, Diana. Sí, pastor, lo que su merced dice es verdad y yo le complementaría a Javier que lo que tiene que hacer Diana, es, ¿tienes alguna pre? sí, Sí, sí. ¿aló, me escuchas? Lo que le Sí. complementaría a él es que toca buscar a los concejales de Bogotá y poder como armar con ellos un equipo, que ellos, los que están en oposición a esto, ¿no? La pregunta que tenía para el pastor Alexander, muchísimas gracias de verdad, agradeciéndole porque hoy conocimos todo lo que tiene que ver con leyes. Y esto es tan importante, como su merced decía, documentarnos muy bien y poder tener esa defensa clara y que los rectores sepan. La pregunta es, su merced hizo ahorita una organización de las leyes y decía que la Constitución es la norma de normas. ¿Cómo las sentencias de la Corte Constitucional llegan y, o sea, directamente, o sea, las sentencias de la Corte están por encima de la Constitución prácticamente? Entonces, eso es muy ambiguo porque su merced ahorita decía, bueno, lo último que hay que hacer es una tutela, pero cuando la tutela la hacen o la debaten son 9 personas de la Corte. Estas 9 personas que son las que sacan las sentencias, que apoyan todo este tema de la ideología de género, entonces vemos que ya esto es una imposición, o sea, ¿qué otra opción nos queda a nosotros? Porque es que relativamente estamos entre la espada y la pared, porque ellos son los que avalan esto, promueven la ideología de género y por un lado nosotros tenemos que ponerles tutelas a ellos mismos para que regulen lo que acaban de sacar y dar vía libre. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, en el caso puntual, en el mío, que yo sí sentí la persecución que me hicieron, no me dejaron continuar en la presidencia del Consejo de Padres porque en ese momento se reunieron, digamos que un grupo de padres adoctrinados, como digo yo, con todo este tema, y empezaron a decirme que yo era una cristiana, así tal cual, cristiana homofóbica y el resto. Entonces, realmente, o sea, yo me centré es porque en esta carta, el manual de convivencia está permeado y hay cosas como orientación sexual, sexismo, identidad de género, heteronormatividad, hegemonía, género, estereotipo, enfoque, o sea, está todo, ya está todo y esto se hizo
con unos poquitos, o sea, así como los de la corte, 9 deciden por el resto, y aquí hicieron exactamente lo mismo, como 5 o 4 decidieron para imponernos esto, y cuando se levanta un papá confesional, un papá cristiano, porque es que hay que dejar claridad a los papás que dentro de los colegios públicos sabemos padres confesionales, es decir, padres cristianos evangélicos y padres cristianos católicos que defendemos nuestras convicciones. En ese caso, ¿cómo nosotros podemos levantar esa voz y que sea escuchada y que no sea opacada? Primero, por lo que estamos viendo que está la Constitución y la Corte por encima, entonces estamos entre la espada y la pared. ¿Usted qué nos aconseja? ¿Cómo lo podemos manejar? ¿Cómo se hace para manejar? Gracias, pastor. Gracias a usted. Gracias por su pregunta, Diana. Bueno, frente a la primera pregunta, la Constitución es norma de norma y lo que hace la Corte Constitucional es interpretar, digamos, la Constitución y con base a criterios, en este caso, que lo que ha pasado con las últimas decisiones, criterios netamente humanistas. Ellos han tomado decisiones, como usted lo acaba de decir, 9 magistrados tomando decisiones que competen al Congreso de la República, ¿cierto? Entonces, desde la perspectiva jurista de nosotros los cristianos creemos que estas decisiones de las altas cortes, si bien son vinculantes, también son o pueden ser objeto de uno oponerse a estas decisiones con base a la misma Constitución, con base a la misma ley y con base a los tratados internacionales. Era lo que yo ahorita hablaba con respecto a algunos derechos que tenemos, por ejemplo, el derecho a la objeción de conciencia. La Corte, digamos que ha sacado estas sentencias buscando garantizar unos derechos de esta comunidad, pero lo que la Corte no ha dicho, y eso, digamos, hay que decirlo, es que esto ahora nosotros los que pensamos diferente tengamos que adoptarlo y tengamos que creerlo. No. Ese es el trabajo que ahora están haciendo estas comunidades y estas personas, ¿cierto? Intentando que nosotros pensemos como ellos están pensando. Y es ahí donde nosotros tenemos que argumentar. Y yo sé que cuando uno presenta una tutela, uno dice, si esta tutela cae en un juez que sea de la misma línea, pues no hay nada que hacer. Pero todavía tenemos jueces juiciosos que dicen, aunque la Corte Constitucional dijo esto, yo tengo criterio, yo puedo tomar decisiones y argumentarlas con base en lo que dice la Constitución, con base en lo que dice la ley y con base en lo que dicen los tratados internacionales. Y hemos logrado decisiones de los jueces que no es que se apartan, no es que se apartan de la decisión de la Corte Constitucional, sino que respetan el derecho de esa persona individual, es decir, de ese creyente, de esa persona que profesa una fe diferente y que también tiene unos derechos. Con respecto a la segunda pregunta, ¿qué hacer? Yo creo que en estos casos falta muchas veces unidad. Es decir, cinco profesores no pueden tomar la decisión de cambiar un manual de convivencia. Allí falta unidad de los que pensamos diferente. Y vamos al mismo punto. Si la mayoría de los padres dicen no, esto hay que regularlo o esto hay que cambiarlo o esto no hay que permitirlo, pues la mayoría puede mandar y puede cambiar ese manual de convivencia, porque son manuales que pueden ser objeto de cambio. Claro, en estos momentos está aprobado y está vigente, pero puede ser objeto de cambio. Y en cuanto a los ataques personales, pues con todos las normas que hemos hablado hoy, usted tiene o tendría argumentos, herramientas para usted poder defenderse. Es decir, ustedes piensan así, pero yo pienso así. Yo respeto sus derechos, no estoy de acuerdo, los respeto, pero exijo que respeten lo mío. Ustedes, con la manera como me están tratando, también me están discriminando por mi fe y por mi credo, y eso también es un delito. Es decir, uno conociendo la ley, ya uno puede argumentar mejor ante estas personas.
Ok, pastor, qué pena. Es que se me olvidó preguntarle con respecto a la ECOSIEC. Las ECOSIEC son 4 debates, ya van 2. Los 2 han pasado. Vamos al tercero. En el peor de los escenarios, si esto llegara a ser ley que Dios no lo quiera, nosotros cómo podemos actuar. O sea, el Ministerio Agape está capacitado para actuar si esta ley progresa y si no, ¿qué pueden hacer para hacer frente? Porque esta gente, digamos que esta ley ya se archiva. En los 2 escenarios se archiva esta ley. ¿Qué podemos hacer nosotros para evitar que se vuelva a levantar otra ley, otro mico, como ellos lo llaman? Si usted sabe que les estoy hablando, meten en cualquier ley, meten en cualquier artículo, bueno, este tipo de prohibiciones. ¿Cómo haríamos nosotros como padres confesionales dentro, y pues también ministros que nos están viendo y que están acá? ¿Cómo actuaríamos nosotros? Gracias, pastor. Sí, gracias por hacer mención a esto, porque efectivamente las terapias de conversión todavía no es ley. Son proyectos de ley. En la pasada legislatura se hundió. En estos momentos está, como usted lo dice, en el segundo debate. ¿Qué puede pasar? Si la aprueba, hay que ver qué sale. Es decir, los proyectos entran de una forma, pero no sabemos cómo salen, ¿cierto? Esa ley tiene que pasar por control de la Corte Constitucional y la Corte va a decir si es exequible o si no es exequible. Digamos que pase por que sea aprobada, que la Corte la apruebe, como usted dice, son 9 magistrados, ya aprobaron el aborto, ya aprobaron el matrimonio homosexual, lo más seguro que van a aprobar esto. Entonces, lo que nos queda a nosotros es enmarcarnos en la ley 133, que es la ley de libertad de culto y libertad religiosa, y ser muy sabios en el momento de hacer las consejerías y los acompañamientos a estas personas. Porque también es cierto, y lo decía ahorita el hermano Darío, algunos abusos que se han dado. Un sector de la iglesia durante mucho tiempo pensó que esto era un tema de demonios. Pueda que sí, pueda que no, no me quiero meter en temas doctrinales. Y entonces los metían a una parte, comenzaban a orar por él, los metían 2, 3 días de ayuno, una semana de ayuno, y obviamente ese tipo de cosas hay que corregirlas, ¿cierto? Hay que corregirlas porque la forma como se hizo, como algunos lo hicieron, pues han llevado a todo esto, ¿cierto? Pero creo que si se llegara a aprobar, no nos pueden a nosotros prohibir, aconsejar, orar, discipular a este tipo de personas. Si llegara a ese extremo, pues estaría frente a 2 leyes, ¿cierto? La ley 133 y esto que probablemente puedan aprobar. Yo dudo que lo aprueben de esa manera. Me imagino utilizarán otro tipo de términos cuando haya tortura, cuando se esté obligando a la persona, etcétera, etcétera. Pero por ahora toca esperar, ¿cierto? Porque repito, los proyectos entran de una forma y salen de otra. Y uno guarda la esperanza que todavía la oposición, digamos, pueda decir que no a este tipo de iniciativas. Muchas gracias. Bien, Creo otra que pregunta. sí, es Zoraida y hay otra persona que se llama John Cardona. Me corrige si estoy mal. Sí. Bueno, buenas noches, muy interesante estos espacios. Realmente nosotros como padres estamos un poco o muchísimo desunidos, realmente no vemos padres empoderados. Muchas veces pensamos que todo lo que hacen en el colegio está bien y pues no nos interesa meternos en nada de eso y realmente eso es lo que pues nos está acabando. Respecto a ese tema, como no nos hemos podido unir ni nada, digamos, ustedes como personas que tienen bastante conocimiento, podrían en algún momento hacer una acción de tutela donde se dice pues claramente que nosotros como padres podemos firmar un consentimiento en caso de que ellos estén tratando de imponer esa ideología de género o esas clases en los colegios para decir no, no estamos de acuerdo, para no, digamos, irnos a tanto la ley, ir a hablar con el rector, nada, sino que quedara como algo específico. Los padres de familia en dado momento pueden firmar un consentimiento si sí quieren que sus hijos reciban o no dichas clases,
Porque ¿qué está pasando? Están uniendo la diversidad con la identidad de género. Ok, Zoraida, gracias. Dos cosas, el manual de convivencia actual está vigente, o sea, para ustedes poder tomar esta decisión y que prospere una acción de tutela, tendrían que cambiar el manual de convivencia, ¿cierto? Eso por un lado. Ahora, cuando se trata de obligar a un niño creyente, o sea, a uno de nuestros hijos, es diferente. Ahí sí no se requiere que el manual de convivencia esté vigente o no esté vigente. Si el niño piensa diferente porque sus padres piensan diferente, porque somos cristianos, etcétera, y el padre manifiesta abiertamente al colegio de que no quiere que su hijo reciba esa cátedra, pues debe ser respetado. Y si no se le respeta o se le obliga o se le castiga, ahí sí procede la acción de tutela frente al caso concreto, es decir, frente al niño en particular. Pero no se puede un grupo de padres de familia interponer una acción de tutela cuando el manual de convivencia está vigente. ¿Qué hay que hacer? Bueno, reunirse, convocar para que en este caso los padres de familias, la mayoría puedan también intervenir en la modificación de ese manual de convivencia. Eso sí se puede. Ok, muchas gracias. Ok, Soraya. Perfecto. Angie, creo que Creo ya todos. que ajá, Cardona y ya finalizaríamos. Solamente también mencionarles a los papás que están aquí, no olvidar diligenciar el formulario que les compartí. Es muy importante porque a través de ese formulario y de lo que cada uno pueda mencionar la situación o sea, situaciones concretas que tanto como padres o sus hijos hayan experimentado, para nosotros es importante porque nos permite identificar a esa persona o identificar como papá lo que han tenido que vivir. Nosotros como ministerio es algo nuevo para nosotros porque realmente no todos los papás o en diferentes lugares no hablan sobre estos temas y precisamente por ello no hay como esa unidad. Al no saber qué está pasando, no hay un reporte, no hay un incidente que nos digan sí, efectivamente es algo que está pasando. Entonces creo que para los que están acá será para nosotros de gran aprendizaje también el saber qué es lo que están viviendo los estudiantes allí en la ciudad de Bogotá o si están fuera también. Es muy importante que nos lo puedan compartir. Darío, ¿quieres decir algo, Darío? Sí, respetando el turno, sería el hermano que tú mencionaste y luego para finalizar, sí, sí vendría mi intervención. Listo, sí, señor. Creo que es, si no estoy mal, es de apellido Cardona, pero no estoy segura del nombre. Si me corrige, por favor. Buenas noches. ¿Sí me escuchan ahí? Qué pena. Es que voy Sí, aquí por la calle. sí, señor, lo Em, Sí, escuchamos. señor. bueno, mi nombre es George Cardona. Primero agradecerles, ¿verdad?, por estos espacios y esta oportunidad de poderlos escuchar, porque es muy importante, pues, uno tener conocimiento de todas las leyes y todo eso para podernos defender, como bien lo explicaban. Pero como para complementar un poquito lo de una hermana que habló ahí, y que cómo podemos hacer y que la habían despedido, yo lo cuento, que la sacaron del consejo, yo lo voy a contar desde mi experiencia. Yo era del consejo de padres también del colegio de mi hija y para poder abordar este tipo de temas, porque obviamente inclusive el presidente del consejo tenía una hija trans, empezando por ahí. Entonces fue un poco difícil, más sin embargo con él pude tener conversaciones privadas, ¿sí? Donde lo confrontaba a él, pero no desde o sea, yo le hablaba desde la parte como médica, legal, todo, porque es que
uno teniendo una profesión, o sea, siendo uno pues de religión cristiana, uno no puede argumentar eso ante estas personas que son ateas, porque eso es como hablarles de nada, eso es como hablar con el necio. O sea, cuando dijo que como uno decirles, lo único que uno va a recibir, como dice la palabra de Dios, son insultos. Eso es de ahí, ¿sí? Eso es inútil. Uno empezar a decir, es que Dios dice que hombre y mujer, no, eso ellos no lo van a escuchar, para ellos eso es nada, ¿sí? Para ellos la palabra de Dios es nada. Entonces ahí uno va a perder el tiempo. Uno lo que tiene que hacer es precisamente hacerlo desde la parte legal, como lo estaba bien explicando, ahí, lo estaban explicando bien ahí, y hablarlo desde la parte del conocimiento de la ciencia, ¿sí? Eso es lo que uno tiene que pegarse. No quiere decir que uno esté renunciando pues a la fe que uno está profesando, no, es que uno tiene que hablar en los términos que ellos entienden, básicamente, ¿sí? Y desde el mismo punto de vista. Entonces, a mí me pasó y yo lo que hice varios grupos de personas, porque es que uno cree que uno está solo y muchos padres tienen el mismo sentimiento. Pero cuando uno les aborda estos temas, algunos hasta los desconocen porque hubo unas votaciones ahí donde algunos simplemente por no quedarse atrás decían, no, sí, pero cuando yo vi a los que tenían dudas, pues yo tenía la base de datos de la mayoría y empecé a citarlos y a hacer grupos. Hicimos grupos fuertes, comprometidos, donde teníamos un mismo fin, para no dejarnos, pues que no se dejaran llevar por digamos, la masa, pues, o por que decían no, sí, o los 4 que decían sí. No, nosotros somos 10 y decimos no. Entonces, era hacer grupos aparte también como estrategias, igual. Eso tiene que ser, en la Biblia también hay un caso donde Dios promueve como, oiga, los hijos de este mundo son como más entendidos que mis hijos, ¿sí? Porque hacen cosas como con más inteligencia. Por ejemplo, en el caso de David, que David tuvo que hacerse el loco para que no lo mataran cuando quedó entre los filisteos. Les hizo el bobo y babeaba, ¿sí? Uno tiene que mostrar esa inteligencia con ellos. Y hay varios casos en el cual la Biblia nos muestra eso, donde cuando, por ejemplo, el personaje que lo va a despedir el jefe, y él le da, uno dice, ¿cuánto le debe a mi amo? Tanto, no, pague tanto, que hasta lo alabó Dios por eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque mostró cierta inteligencia en lo que estaba haciendo. Entonces, ante esta gente que uno ve que no puede ir por ciertos lados, toca mostrar esa inteligencia. Entonces, yo lo que invito es, uno, a promover esos espacios con las personas porque se sienten solas. Yo vi que muchos papás, muchos desconocen, otros se sienten solos, como que no, esto solo yo y no sé con quién unirme. Entonces, mostrarle y con argumentos decirle, no, mire, aquí estamos, hay más, este grupo es así, vamos a fortalecernos de esta manera y estar comunicándose. Porque como decía el pastor, hay mucha desunión y eso hay que empezar a fomentarlo, pero en esos espacios pequeños o en la oportunidad que uno los tenga, porque es que convocar la gente hoy en día está muy complicado, como se convoca a las reuniones, a las manifestaciones y no van. Entonces hay que hacerlo desde ahí. Entonces, muchísimas gracias, perdón que me extendí mucho. Pero muchas gracias por eso, gracias porque no tenía el conocimiento de esta comunidad y ese ministerio de la persecución, no tenía ni idea que eso existía. Entonces, así como yo desconocía esto, hay muchos papás, y eso que yo también me entero y leo y busco, ¿cómo serán los que ni siquiera están alrededor de este equipo, de este grupo? Entonces, peor. Esto sirve para comentarles a ellos que también hay otras instancias y otras personas que se preocupan por colaborarnos. Entonces, muchas gracias. Y lo último, no le escuché lo del formulario porque estaba entrecortado. No sé si hay un formulario, pero pues me gustaría escuchar esa partecita. Les agradezco mucho y por favor sigamos fomentando estos espacios. Sigamos en la lucha. El Señor es el que nos respalda. Gracias. Sí, sí, señor. Mira, hay un formulario que voy a estar compartiendo, se lo voy a enviar también a Diana y también a través del chat de esta reunión para que allí ustedes nos puedan autorizar en otra próxima oportunidad contactarnos con ustedes
y al mismo tiempo hay una pregunta de manera general donde ustedes pueden comentar la situación en específico que viven como padres por el hecho de defender la libertad religiosa de sus hijos, o si alguno de sus hijos ha tenido alguna situación específica en donde se ha visto de pronto vulnerada su libertad religiosa. Entonces, allí en esa pregunta ustedes van a poder mencionar como en detalle esa situación y nos va a permitir a nosotros como ministerio poder ver, visibilizar y conocer esas situaciones que se viven, que no las tenemos registradas porque no se había propiciado así este espacio, o no los conocíamos, pero qué bonito que se ha dado como esa oportunidad. Entonces, ahora sí, le voy a dar la palabra a Darío y luego Diana Rodríguez. Angie, quería agradecer a la persona que hizo su intervención. Creo que es muy importante lo que él manifestó en el sentido de usar estrategias, ¿cierto? Y lo que él hizo me parece supremamente importante, que podemos replicar, que se puede replicar en cualquier otro colegio o institución, ¿cierto? Porque otra vez, los padres de familia hacen parte de, 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 de esa comunidad educativa y tienen mucha fuerza, mucha fuerza. Claro, si no se unen va a ser muy difícil. Sí, gracias por compartirnos tu experiencia, hermano. Diana. Creo que le tocaba al señor Darío, si no estoy mal. Tranquila, Diana, no te preocupes. Dale tú y yo cierro. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, para aclararle al señor George, a ver, yo estoy ubicada aquí en Bogotá. Yo hago parte, pues, de la localidad de Usaquén. Bogotá tiene 20 localidades y nosotros estábamos el año pasado en la mesa estamental de padres, madres y cuidadores. Todos los presidentes de los consejos de padres de los colegios públicos asistimos a esa mesa. Esa mesa estamental es para padres, madres y cuidadores, y de esa mesa nosotros hicimos una carta con respecto a las orientaciones de los manuales de convivencia, que salió una resolución, la 1901 del 6 de junio del 2023, desde la Secretaría de Educación, impulsando toda esta orientación, que era todo lo que les acabo de leer, todas las orientaciones de manual de género dentro de los manuales de convivencia. Esa carta de 12 colegios la firmamos 9, la pasamos a la Secretaría de Educación y al Ministerio y definitivamente no nos respondieron. Pues ustedes entenderán que la señora que estaba ejerciendo aquí en la alcaldía de Bogotá tenía sus tendencias, entonces no se pudo hacer nada por ahí. ¿Por qué se hizo así? Porque yo llegué hasta el año pasado y esos papás ya venían 4 años trabajando en esto. Ya ellos tienen un recorrido. Lo que pasa es que ellos descubrieron, porque nunca mandaban nadie del colegio al que yo represento, donde están mis hijas, a esa mesa. Y ellos descubrieron que es el colegio de la localidad que tiene esas orientaciones. Los otros colegios no las tienen. Entonces se descubrió desde la localidad cuál es el colegio que lleva a los niños con esa inclinación de género. Entonces, como para aclararle al señor George que es otra dinámica diferente. Y por esa razón hay muchos padres progres dentro de la localidad, porque ella no maneja inclusión. La inclusión de ella es de género, más no es inclusión, como dice, pues que se necesita, ¿no? Que los colegios sean esos espacios para niños con discapacidad, y hay 7 categorías de discapacidad que el pastor las debe conocer. Entonces, pues esos niños son los que tienen que estar en colegios, ¿no? Porque esa es la verdadera inclusión, los niños que tengan esa discapacidad. Y dentro de la localidad hay 2 donde siempre los mandan, y los mandan de ese colegio para allá. Eso es una dinámica distinta, entonces por esa razón quería aclararle porque ese proceso se hizo así. Lo otro que quería compartirles era que pues yo conocí a Angie pues en un espacio CDCOL, y pues me dio la oportunidad de contarle lo que me estaba pasando a mí, y se generó este espacio. Nosotros en la comunidad de padres con la verdad Colombia llevamos ya casi 2 años, somos más de 2000 padres a nivel nacional que estamos unidos, digamos que en esta lucha
en contra del adoctrinamiento positivo de ideología de género, porque esto hace parte de la Agenda 2030, el nuevo desorden mundial, que ya todos los conocemos. Quería agradecerle al pastor, muchísimas gracias de verdad, a Angie también, a todo el equipo de Misión Ágape, de verdad que esto ha sido para mí un regalo, poderlos conocer y poder también darles esta capacitación que va a quedar grabada de esta charla, este conversatorio a los papás que no pudieron ingresar, y yo sé que muchos ministros también de Sedecol y otros ministros de otras iglesias van a poder tener esta sabiduría de lo que pudimos aprender en esta noche. También quiero decirles que me acompaña mi compañera de batalla, Rocío Rodríguez. Ella debe estar con su familia en este momento, y por eso pues acabo de escribir que no puede hablar y puede prender la cámara, porque en un principio me dijeron que era muy por seguridad, que se va a mantener, digamos, que esa restricción de cámara, pero pues bueno, yo les agradezco por todo el tiempo, el espacio. Angie, muchísimas gracias, y espero que esa no sea ni la primera ni la última vez que nos podamos ver en este espacio. Más adelante podemos ir, de pronto, si el pastor lo permite, haciendo otro tipo de actividades, y pues la idea es esa, ¿no? Unirnos y fortalecerlos también, como decía el señor George, que no conocía este ministerio, no tenía ni idea, y mucha gente así en Colombia está, y yo sé que ahorita va a ser una ventana para que Colombia los conozca. Muchas gracias, Dios les bendiga. Dios te bendiga, Diana. Muchas gracias a ti. Darío. Muchas gracias, hermana Diana, pastor Alexander, por la explicación tan detallada de lo mínimo que debemos conocer. Yo estoy muy agradecido con el Señor, porque Angie sabe que más o menos desde hace 2 años nosotros hemos venido haciendo un esfuerzo desde el ministerio para visibilizar un poco el tema del secularismo hostil, principalmente desde los colegios cristianos. El año pasado tuvimos la oportunidad de asistir a una convención de colegios cristianos, y varios padres de familia nos mencionaban la existencia, pues, de otros padres en el ámbito público que estaban requiriendo este tipo de acompañamiento. Entonces creo que es una muy bonita oportunidad que da el Señor de podernos poner en contacto, de que ustedes conozcan el ministerio, y me da más alegría saber que hay padres que están tan empeñados y tan comprometidos con la defensa de la educación cristiana y de los principios que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Veo que es un equipo muy bien preparado, que no son padres que están improvisando, sino que ya han acumulado una experiencia, y esa experiencia para nosotros es bastante valiosa. Lo que quiero mencionarles es que en el tema de la persecución, como ustedes lo pudieron ver en la introducción, hay 3 motores de persecución, o 3 formas en las que se persiguen a los cristianos. Y en este momento, aunque hay presencia de casos de secularismo hostil, algo que está sucediendo es que hay autocensura, es decir, los mismos padres, por desconocimiento, miedo o tal vez apatía acerca de lo que está sucediendo en la educación con sus hijos, no visibilizan esos casos. Entonces, eso pues impide que en cierta manera nosotros como ministerio podamos hacer un esfuerzo para acompañarlos. Por eso el hecho de conocer conocer este grupo para nosotros es muy clave, porque vamos a poder entender un poco de cómo está funcionando la dinámica de persecución en el tema del secularismo hostil. No tenemos mucha experiencia en este tema. Alguien mencionaba, hacía la pregunta, que qué poder o qué alcance tendría Visión Ágape para reversar algún tipo de ley o algún tipo de mandato de parte de las autoridades o de los encargados de legislar. Estamos tratando de entender, como ustedes vieron al principio, en Gisita ha hecho una presentación de los 5 momentos en los que la iglesia ha sido perseguida, y todos los momentos son muy diferentes unos de los otros. Entonces, para el caso de Colombia, hemos tenido una larga trayectoria entendiendo la persecución desde el crimen organizado, entendiendo la persecución desde la opresión de clan que se vive en las comunidades indígenas, y aún podemos afirmar que no hemos podido conocer la manera en que estos motores de persecución operan, porque la persecución en Colombia varía muchísimo y hay muchas variables incluidas
que hacen que la persecución en unos momentos se dispare y en otros momentos baje. Puede pasar de formas muy violentas a formas muy pasivas. Y la labor de nosotros como ministerio es poder seguirle el rastro a la persecución, aún en medio de esas situaciones de variación. Entonces, para el caso del secularismo hostil, el hecho de poderlos contactar a ustedes nos va a dar un entendimiento, una comprensión de cómo se está desarrollando este motor. Es uno de los motores que está en tendencia a nivel mundial y aquí hay que ser claros en que el secularismo hostil va a crecer y estas situaciones van a empeorar, ¿sí? Partamos de ese escenario y de la necesidad urgente que hay de capacitarnos como padres, como ministros, como servidores del Señor, para poder hacer defensa de nuestros hijos, de nuestra generación y de los que el Señor nos dé la oportunidad de servir. Entonces, es un motor que está escalando a nivel nacional, no solamente Colombia, sino también a nivel internacional. Y Latinoamérica se perfila como, digamos que, el bloque de resistencia para estas ideologías, porque lo que es Europa, parte de Asia y Norteamérica, ustedes saben que estas ideologías ya están arraigadas y están muy promovidas por las organizaciones de derechos humanos, la Organización de las Naciones Unidas y muchas de las asociaciones que promueven en Latinoamérica el tema del aborto o el matrimonio igualitario tienen sus sedes en los países de Europa y Estados Unidos. Entonces, de ahí parto para decirles que es urgente que nos preparemos, que es urgente que sigamos teniendo estos espacios para conocer cómo se está moviendo el secularismo hostil y cómo prepararnos para eso. Lo siguiente que quiero mencionarles es que debemos ser cuidadosos en entender que esta es una lucha que no es contra sangre y carne. Esta es una lucha que no busca atacar personas, sino busca atacar las potestades que están engañando a estas personas y que hacen que estas personas defiendan una mentira que ellos creen como verdad. Y es importante reconocer que nuestro enemigo no son personas, sino es Satanás, quien se ha valido de artimañas para engañar a la gente. Y nuestro llamado como ministerio, como servidores del Señor, es a través de la dirección del Espíritu Santo lograr que estas personas puedan reconocer la verdad que es Cristo. Y eso se logra a través de la predicación del Evangelio, de su verdad y de ganar espacios, como lo decían los hermanos, de preparación para poder ser escuchados y que los demás puedan tener la oportunidad de escuchar estas verdades. No están solos y nos alegra tampoco estar solos en el camino de entender la persecución por secularismo hostil. Creo que como resultado de esta reunión debe quedar un equipo por lo menos de trabajo entre Visión Agape y la representación de estos padres para poder seguir dialogando y profundizando sobre el tema, porque es algo que no se va a resolver en una reunión y es algo en lo que debemos empezar a trabajar para fijar una postura desde de nosotros como ministerio, saber qué necesidades tienen los padres a nivel nacional para nosotros igualmente como ministerio entender cómo los podemos apoyar. Lo siguiente es que para poder darle visibilidad a este ministerio o para poderle dar visibilidad a este motor de persecución, es necesario reportar esos casos. Entonces, la persecución no solamente es que lleguen a nuestra casa, nos agredan o nos violenten, sino también es la privación de esos espacios donde uno puede y tiene el derecho de defender su fe, como he escuchado que les ha sucedido a algunos que han sido expulsados de algunos espacios de diálogo por no estar de acuerdo con las políticas y con las imposiciones que se quieren hacer desde los movimientos que se han comentado. Entonces, todos esos casos es necesario que los podamos reportar porque eso dan credibilidad al ministerio de que está sucediendo y que la próxima lista de persecución que salga en el 2025 pueda reflejar la realidad que están viviendo los padres en el ámbito educativo. En este momento, el secularismo, digamos que está en tercer lugar como motor de persecución. De primeras está el crimen organizado, pero nuestro reto es poder visibilizar y que
sea representativo lo que está sucediendo en estos escenarios, sobre todo en el tema educativo, con los padres creyentes y los hijos creyentes. Entonces, importantísimo que puedan reportar cualquier caso que haya tenido lugar en los últimos 2 años para que el área de investigación pueda visibilizarlos y esto sirva como elemento probatorio para las organizaciones que nos apoyan y también para las personas que están viendo el ministerio. Hay un hermano que pregunta, hay poco tiempo para conformar un comité que asista a estos conversatorios que está convocando la alcaldía. Mi recomendación es busquen iglesias y organizaciones locales que puedan unirse a ese esfuerzo para hacer presencia en esos lugares. Los primeros interesados deben ser las iglesias locales, que son las que promueven los valores y los principios cristianos, y también organizaciones a nivel local que están trabajando en pro de la defensa de la vida. Entonces, mientras nosotros avanzamos en el proceso de sensibilización y entendiendo que esto ya es algo que requiere una respuesta urgente, nuestra recomendación es que busquen iglesias o líderes eclesiales que representen la iglesia cristiana y que puedan asistir a esos espacios para que ellos puedan también dar su voz y poner en manifiesto su opinión. Desde el ministerio estaremos, como les digo, viendo de qué manera nos podemos acercar, de qué manera los podemos capacitar, de qué manera podemos seguir creando estos espacios para que esto no quede solamente en esta reunión, sino que viendo la necesidad que hay, podamos empezar a preparar a los padres que estén interesados. Y aunque nosotros no podemos incidir en la política local, porque pues hay grupos haciendo fuerza, grupos que están muy interesados en la implementación de estas políticas, sí podemos visibilizar esta situación a nivel internacional. Entonces hay otras maneras en las que se puede hacer incidencia, pero lo importante es que haya un número representativo de personas que respalden este movimiento. Nosotros no podemos ir y reclamar unos derechos siendo 5 o 6 personas. Si hay 2.000 padres, digamos que ese es un número significativo que tiene una voz mucho más fuerte que la de 5 o 2 padres. Entonces, la idea es primero visibilizar la realidad de la persecución, preparar a estos padres y ya cuando estén preparados poder crear una manera para visibilizar este caso, ya sea a nivel local, a nivel nacional o a nivel internacional. Eso ya dependerá de cuántos se sumen a estas iniciativas. Entonces, es un panorama así general de lo que puedo vislumbrar desde el ministerio y le reitero nuestro compromiso de poderlos seguir acompañando en esa lucha que ustedes tienen por defender la educación de nuestros hijos, una educación con principios y valores cristianos, en contravía con lo que está proponiendo pues los gobiernos locales. A ustedes muchísimas gracias por todo lo que han aportado, por la preparación que ustedes han demostrado en estos casos y estamos a su servicio, de su plena disposición. Dios los bendiga en gran manera. Perfecto, gracias Darío. Gracias a todos los que estuvieron aquí participando. Cualquier comunicación o un nuevo espacio lo estaremos también compartiendo con Diana, que es la persona que está allí transmitiendo y sumando esfuerzos para que hayan más espacios como estos y para que podamos conocer esas situaciones que viven tanto los niños como los padres. Entonces, bueno, muchas gracias y esperamos que tengan una muy buena noche. No olviden diligenciar el formulario, permítanos contactar en otra próxima oportunidad con ustedes y muchas gracias. Voy a dar por terminada entonces la reunión. Muchas gracias a todos. Bendiciones. Bendiciones, hasta luego. Chao. Bueno.